Voy a empezar explicando el caso general más sencillo, que es el de dos incógnitas sumadas y elevadas a un exponente igual a 2. Lo que representan estas incógnitas son dos números de cuyo valor no conocemos. Claro, si conociéramos su valor sería muy sencillo, bastaría con sumarlos y elevarlos al cuadrado y ya está, habríamos acabado. Pero como no conocemos su valor, la única opción que nos queda es, lo único que podemos hacer es desarrollar esta expresión de la siguiente manera. Recordemos que el hecho de que esté elevado al cuadrado, este paréntesis, significa que lo que está entre paréntesis está multiplicado por sí mismo, de la siguiente manera. Un comentario importante. Este punto de aquí significa multiplicación, pero en muchas ocasiones podemos prescindir de escribirlo explícitamente. Si lo que vemos es esto, pues la expresión significa lo mismo. X más y multiplicado por x más y. Muy bien, pues ¿cómo desarrollamos esta multiplicación? Para desarrollarla tenemos que aplicar la propiedad distributiva y consiste en tomar la x del primer paréntesis y multiplicarla por la x del segundo paréntesis, de tal forma que nos va a quedar x al cuadrado. A continuación, volvemos a tomar la x del primer paréntesis y la multiplicamos por la y del segundo paréntesis, de tal forma que nos va a quedar x por y. Muy bien, ¿hemos acabado? Todavía no. No podemos olvidarnos del segundo término en el primer paréntesis, de la y del primer paréntesis. Lo que tenemos que hacer es tomar la y multiplicarla por la x del segundo paréntesis, de tal forma que nos va a quedar más y por x. Y ya finalmente, ahora sí que ya casi hemos acabado, pues volvemos a tomar la y del primer paréntesis y la multiplicamos por la y del segundo paréntesis, de forma que nos va a quedar un término sumado que será y al cuadrado. Muy bien, pues para saber a qué es igual esto, tenemos que tener en cuenta que la multiplicación entre números es una operación que cumple con la propiedad conmutativa. Y esto significa que x por y va a ser igual a y por x. Es decir, estos dos términos de aquí, este término y este término de aquí, están representando la misma cantidad. Para ver claro esto, basta con pensar en una multiplicación sencilla como por ejemplo 2 por 5 igual a 5 por 2. En ambos casos lo que tenemos es 10. 10 igual a 10. ¿Por qué? Pues porque la multiplicación entre dos números, la multiplicación entre dos números cumple la propiedad conmutativa. Por cierto, un comentario, aquí sí que es importante escribir el punto porque es la diferencia entre leer 2 por 5 o 25. Por lo tanto, en este caso sí que hay que escribirlo y remarcarlo, para que quede claro que estamos multiplicando 2 por 5 y no escribiendo 25. Muy bien, pues teniendo esto en cuenta y entendiendo ahora que x por y significa lo mismo que y por x, ¿cómo vamos a escribir esta expresión que hemos encontrado? Pues simplemente lo que tendremos que hacer es decir, bueno, el primer término es x al cuadrado, pero el siguiente término, pues lo que vamos a hacer es simplemente escribir 2 por x por y. Es decir, esta cantidad y esta están representando lo mismo, por lo tanto escribimos
que tenemos dos veces lo mismo. Y finalmente ya solo nos queda un término que es la y al cuadrado más y al cuadrado. Y ya hemos acabado. Normalmente, cuando se explica esto, lo que se suele decir es que esta expresión de aquí es igual a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Puede que a ti no te guste aprenderte las cosas de memoria y que tampoco te guste calcularlas calcularlas en este caso, desarrollar esta expresión aplicando la propiedad distributiva. Ningún problema, porque esto en realidad se puede calcular de otra manera. Y es una forma que luego podremos aplicar en situaciones más complejas. Consiste en lo siguiente. Si tenemos esta expresión de aquí, x más y al cuadrado, se puede escribir como una multiplicación, porque en realidad es lo que es, una multiplicación. Escribimos x más y justo debajo volvemos a escribir x más y. Entonces, aquí, para hacer esta multiplicación, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta y por esta y de aquí, y nos va a quedar una y al cuadrado, y a continuación, esta y, la misma y, por esta x de aquí, y nos va a quedar más y por x. Muy bien, ya vais viendo la idea, ¿verdad? Voy a cambiar el color este de aquí para que todo quede simétrico. Perfecto. A continuación, ¿qué tendremos que hacer? Pues ocuparnos de este término de aquí. No podemos olvidarnos de la x. Y entonces lo que tendremos que hacer es decir, vale, muy bien, pues tomemos la x y la multiplicamos por la y, de tal forma que nos va a quedar más x por y. Y a continuación, ya para acabar, pues tenemos que tomar la misma x y multiplicarla por la x de arriba, de tal forma que nos va a quedar x al cuadrado. Muy bien, pues ahora lo único que nos queda es sumar. Y hemos de tener en cuenta además que estas expresiones de aquí, esta de aquí y esta de aquí, por lo que hemos explicado antes, representan el mismo valor y por lo tanto no hace falta escribirlas dos veces. Será suficiente con escribir que tenemos dos veces lo mismo, 2x y aquí x al cuadrado y aquí y al cuadrado. Con lo cual ya hemos llegado a la misma expresión que antes, es decir, a la misma conclusión que antes, es decir, que esta expresión de aquí, x más y al cuadrado, es igual a esta expresión de aquí, o dicho de otra manera, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y de esta forma, pues ya sabemos calcular el caso general más sencillo de producto notable. En el siguiente vídeo introduciremos un pequeño cambio que aumentará un poquito la complejidad, no demasiado, y desarrollaremos otro caso general también, que será un pelín más complejo, pero no mucho más.